Hola comunidad, mi nombre es Paula de la O, yo soy la directora de Contracultura y de verdad quisiera agradecerles a todos los que están viendo este video. Teníamos demasiado de no hacer, así que de verdad muchísimas gracias a las personas que nos están viendo después de tantos años desde que comenzamos Contracultura y a la gente que es nueva y se está conectando por primera vez o que está viendo estos videos por primera vez. Queríamos darte la bienvenida. Muchísimas gracias por querer ser Contracultura con nosotros. Y verdad, tal vez hemos como hablado mucho de qué es ser contracultura y qué es contracultura, pero básicamente contracultura ahorita está organizado por un grupo de jóvenes de toda América Latina, literal, desde México hasta Argentina. Ahí tenemos personas de varias nacionalidades que nos hemos unido y que somos jóvenes que queremos ver a nuestra generación transformada. Y una de las cosas que de verdad está en nuestro corazón es que creemos en esta generación que el Señor habló para levantarse y conquistar y llevar al Señor a las naciones. Entonces, queremos invitarte a que seas parte de eso. ¿Y cómo es que vamos a ser parte de eso? ¿Cómo te vamos a hacer parte de esto? Y es justamente como con estos videos y estos programas que vamos a comenzar a hacer a partir de ahora, cada 15 días, para que estés siempre pendiente de lo que vamos a hacer. Y, y queremos comenzar con algo muy específico y es con, con lo que viste que era la imagen de este programa, que es específicamente por qué es que se revelan las naciones. Y yo creo que esto puede ser una pregunta muy específica, como ¿qué significa ese título? Y bueno, ese es un título que aparece en Salmo 2, donde la pregunta es realmente como, ¿por qué todas las naciones se están volviendo en contra del Señor? ¿Y por qué todas las naciones están volviendo su rostro y se están inclinando hacia otras cosas? Y básicamente el Salmo 2 nos da una descripción muy buena de qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó. Y el Señor nos quiere recordar que realmente no hay nada que esté pasando en la tierra que el Señor no tenga control. Entonces, hoy queremos explicarte un poco respecto a Salmo 2, que también cabe resaltar, muy importante, que el mismo Jesús en Lucas 24:44 hace una referencia a los salmos y dice, bueno, tiene que cumplirse muchas de las cosas que están escritas sobre mí en los profetas, en la ley, pero también en los salmos. Entonces, los Salmos es no solamente un libro como de canciones bonitas que David cantaba, sino también es un libro muy profético. Y para explicar eso tenemos a Vincent, si quieres decir hola y saludar. Hola, ¿cómo están? En mi comunidad Contracultura. Mi nombre es Vincent Worsfold y sí, es un honor estar aquí sirviendo al lado de este equipo. Yo soy de Costa Rica y aquí estamos y estoy muy feliz de poder estar hablando hoy con ustedes en este equipo, en esta transmisión de Salmo 2, que es un salmo muy especial y estoy muy emocionado. Sí, y bueno, y también tenemos a Pedro, que Pedro, si quieres quitar el micrófono y hablar y contarnos un poquito sobre vos. Hola, pues mucho gusto. Para mí es otra vez estar aquí de nuevo, otra vez en una transmisión más de Contracultura. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Pedro Ramos, soy de México y vamos a tocar este tema, que es un tema que a mí me gusta mucho. El Salmo 2 es uno de los salmos que a raíz de esto que vamos a hablar ahorita y muchas otras cosas, es un tema muy, muy vasto, pero esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. ¿Ven? Sí. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque de verdad nosotros creemos y está en nuestro corazón que definitivamente en la generación de los últimos tiempos el Señor va a levantar personas sabias. ¿Y cómo podemos pensar en esto? Bueno, tenemos el versículo en Daniel 11:24, 23, 11, 32, 33, que dice como que él habla a los sabios y cómo los sabios van a enseñar a las personas en los últimos tiempos. Y para que hayan sabios es porque tienen que haber cristianos. Y definitivamente sabemos que que la generación de los últimos tiempos es una generación muy movida por el Espíritu Santo, muy llena de los dones del Espíritu, pero que en la manera personal, y yo estoy segura que ellos también piensan lo mismo, es una generación que va a estar apasionada por Dios. Entonces, la única forma que tenemos para hacer esto es profundizar más en su palabra y aprender un poco más de él. Así que para que esto pase, vamos a empezar a hablar un poco más sobre Salmo 2 y quisiera que Pedro nos comience a contar eh, respecto al Salmo 2 y cómo es que esto comienza. Muy bien, yo les voy a hablar de los primeros tres versículos. Aquí lo vamos a tocar en tres puntos, por así llamarlo. El primer punto pues, lo encontramos en el versículo 1, que es esta gran pregunta que se hace aquí en este salmo, que es ¿por qué se rebelan las naciones o por qué se amotinan?
los pueblos. Y esta es una de las preguntas que al verlo nosotros como que nos quedamos pensando en la respuesta, y la respuesta la recibimos en los versículos que vienen, el 2 y el 3. Y la respuesta es que ellos están reaccionando así, rebelándose por la decisión que Dios tomó de poner un rey, y ese rey obviamente nosotros sabemos que es Jesús. Y estas naciones están respondiendo de esta manera, pues ahora sí que como lo vemos aquí, rebelándose. Estas gentes se están respondiendo y levantando de esta manera porque ellos, al poner Dios a un rey en medio de su palabra, en medio de este salmo, como lo dice, ellos quieren vivir su vida bajo sus términos, bajo sus condiciones. Y obviamente estos términos, estas condiciones son unas condiciones de pecado, de concupiscencia, de inmoralidad, etcétera, como muchos de estos lo desglosa. Y obviamente al que haya un rey, al que haya alguien de autoridad, alguien de liderazgo, ellos no quieren tomar ni vivir su vida bajo los términos de Dios. Por eso es que se están rebelando, porque ellos es una proclama de decir, nosotros no queremos a un rey que nos va a regir, que nos va a liderar, y no queremos sus términos, queremos nuestros términos en base a lo que nosotros pensamos, en base a nuestro entendimiento. Ellos están llevando su vida, por así decirlo, y esto lo podemos ver en la realidad que hoy vivimos. La gente, las personas, muchas de ellas lamentablemente están viviendo su vida con su conocimiento, con su entendimiento, y están rechazando el señorío de Jesús, están rechazando al rey que mencionamos en este salmo. Y obviamente nosotros entendemos que cuando, aquí en esta pregunta que dice, ¿por qué se rebelan? La palabra de rebelar, rebelión, sabemos que es ir en contra de Dios. Nosotros como personas sabemos que creemos en Dios, personas que creemos en Dios, nosotros sabemos que el ir en contra de Dios es una rebelión. Y estas personas no son personas que desconocen a Dios, son personas que están conscientes de que están yendo en contra de Dios, en contra de su ungido. Y esto es no solamente en contra de su ungido, sino en contra de Dios, de Jesús y de su palabra. Eh, el segundo punto que vamos a tomar es el que está en el versículo 2 del Salmo 2. Se rebelan en contra de Dios y en contra de su ungido. Esto lo podemos encontrar nosotros, obviamente, cuando leemos la palabra en Génesis 1, 2, vemos en Génesis 9 la generación de Noé, de Nimrod. Vemos toda esta generación que pasaban los tiempos y se rebelaba cada vez más en contra de Dios. Y esto, hay que recalcarlo, esto no le sorprende a Dios el que se rebelen en contra de él, sino que él sabe que él puede lidiar con esta situación, pero las personas aquí están como quien dice la palabra que es ridículo, es vano, que se levantan en contra de Dios, contra de su ungido. No tiene sentido porque el Dios que estuvo en Génesis 1 creándolo todo es contra quien se están literalmente tratando de enfrentar las naciones. Eh, y obviamente algo que quiero recalcar en este punto de la rebelión y las naciones que están levantándose, nosotros como generación contracultura somos como un prototipo o un tipo de Noé en su generación, que dice la palabra en Hebreos 11:7 que por causa de que Noé le creyó a Dios y tuvo fe, por esa fe él condenó al mundo en medio de su generación. Nosotros podemos ver hoy en nuestra generación, hoy en nuestras naciones, cómo se amotina gente por cantidad de cosas que van en contra de Dios, en contra de su palabra. Y nosotros como iglesia, como gente que cree y tiene la fe en Dios, nosotros podemos ver que nosotros somos los que nos convertimos en un tipo de Noé que van a condenar los actos de pecado, van a exponer en la rebelión, van a exponer el pecado, van a decir y enmascarar lo que el enemigo quiere tener como bueno, pero que está enmascarado, pero que en el fondo sabemos que es malo. Así que nosotros nos convertimos en ese tipo de Noé para nuestra generación. Y no sé de qué nación nos están viendo ahorita, pero la nación en la que tú estás, Dios te puso porque
ahí eres alguien que va a exponer el pecado, no como alguien que va a estar señalando a la gente y juzgando, sino alguien como Noé, que su estilo de vida lo llevó a que expusiera el pecado, expusiera en esa generación y por esa fe también él mismo y su familia se salvaron. El tercer punto que quiero tocar es el punto que está en el versículo 3, que es, se revelan y desechan la palabra de Dios. Dicen ellos, rompamos sus ligaduras, echamos de nosotros sus cuerdas. Si te fijas con estas palabras, lo que ellos pretenden es decir, eso que es la palabra de Dios nos está haciendo como que una carga, una envoltura de cadenas que nosotros queremos desecharnos. Pero nosotros que sabemos y conocemos la palabra de Dios, sabemos que la palabra de Dios no es eso, es todo lo contrario. Nos libera, nos trae sanidad, nos quita cadenas, nos rompe de yugos y ellos lo están viendo desde la otra manera. ¿Por qué? Porque ellos están viendo su estilo de vida pecaminoso, inmoral, y dicen, nosotros no queremos aceptar a alguien que nos corrija, porque nosotros sabemos que cuando Dios nos corrige, obviamente por medio de su palabra, eh, tenemos que llegar a un punto de arrepentimiento y ellos no quieren llegar a ese punto de arrepentirse y es lo que vemos hoy en la sociedad. Están enmascarando el pecado, están llamando al pecado, están normalizando al pecado como algo bueno para que nosotros podamos abrazarlo y decir, no, nadie te juzgue porque no está mal, porque nosotros, mira, esto lo hacemos de esta manera, lo hacemos una ley, lo hacemos una reforma, lo hacemos una ideología, pero que en el fondo nosotros, conociendo el corazón de Dios y su palabra, sabemos que es pecado. Nosotros, obviamente, queremos ser esa generación que a estas personas que están tratando de redefinir el amor, están tratando de redefinir la familia, el matrimonio. Obviamente, esas son verdades que nosotros encontramos en la palabra y estas personas dicen, no, nosotros desechamos la palabra de Dios. Yo me pongo a pensar como un ejemplo de que nuestras naciones muchas veces, en la casi gran mayoría de las naciones, tuvimos a presidentes anteriores que tenían inclusive Biblias, que juramentaban por la Biblia. Hoy nada de eso lo vemos, sino vemos todo lo contrario, que están dejando de lado la palabra de la sociedad, están dejando de lado la palabra de los gobiernos, del liderazgo, y ellos están imponiendo su gobierno, su liderazgo y sus pensamientos que están tratando de renovar, por así decirlo, pero obviamente está todo tergiversado. Eh, para ellos es como una restricción la palabra de Dios, ellos lo ven como una restricción. Nosotros sabemos que es una protección la palabra de Dios, que igual Él no lo hace poner en la palabra, no como algo que nos está limitando ni algo que nos está robando nuestro potencial humano, sino al contrario, es algo que la palabra de Dios nos da un potencial, nos lleva hasta la plenitud. Obviamente nosotros sabemos que la plenitud se encuentra en Cristo, pero estas personas, para ellos es todo lo contrario, es como algo que los está limitando. Y ya para ir cerrando, una de las cosas que quiero marcar es que en estos últimos tiempos vamos a ver normalizado el pecado, vamos a ver que el pecado se va a aumentar en su máxima expresión, pero no tengamos temor de que suceda esto, sino que nosotros tengamos esta esperanza de que nosotros somos aquellos, como te mencionaba ahorita, Noé, que va a estar en su generación, porque Dios quiere marcar en nuestro estilo de vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, aquellos que van a hacer que esa generación pueda ver la luz, pueda ver la palabra, pueda ver la persona de Dios por medio de nosotros. Y, y por último, este clamor que supuestamente ellos están levantando de justicia al rebelarse contra Dios y su equidad, no es un clamor de justicia, no es un clamor que proclama la verdad, es un clamor que proclama la inmoralidad, la injusticia, y es un clamor de rebelión que podemos verlo aquí en estos tres versículos. Y vamos a continuar con lo que tenemos aquí enseguida. Sí, súper bueno. Quisiera resaltar un par de puntos de lo que acabas de decir porque creo que es súper importante y es
básicamente devolvernos a esta idea principal, como bueno, estamos viendo el mundo volviéndose loco de alguna manera y estamos viendo el mundo eh, haciendo lo que realmente ellos quieren. Vemos todas estas leyes, vemos todas estas ideologías, vemos cómo, ¿verdad? Podríamos decirle hasta como abuelitas, como se está yendo de mal a peor, ¿verdad? No hemos estado viendo como un avance en el mundo y más bien a veces se siente como más pesado y más cosas. Pero cuando tenemos esta realidad, el Señor nos da un salmo como Salmo 2 para presentarnos y decirnos, sí, realmente esto está pasando, pero en realidad lo que pasa no es que ellos quieren hacer estas cosas porque quieren hacer estas cosas y ellos lo cuentan por justicia, sino que en realidad ellos se están levantando en contra de mí. Y yo creo que eso es algo importantísimo para resaltarlo. Cada vez que veamos estas noticias, cada vez que vemos cosas, recordar esto de nuevo, como claro, esto es en contra del Señor mismo y es contra su ungido, que en este caso representa mucho a Jesús y verdad, lo podemos plantear como con esta idea en los últimos tiempos. Y, y podemos ver esto como una verdad, como realmente el mundo se está levantando en contra de la ley del Señor, de lo que el Señor nos ha dicho. Y hoy no estamos presentando como, no estamos haciéndolo como una idea de condenar, porque, pero en realidad sí tenemos que llamar a lo que es bueno, bueno y a lo que es malo, malo. Sí tenemos que decir, ok, el Señor nos ha dado una forma de vivir y el Señor sabe por qué lo hace, Él es bueno. La Biblia nos dice todas las ventajas que hay al seguir quién es Él. Y Él nos da este camino, esta dirección. Y entonces el Señor dice como, sigan lo bueno, pero más bien el mundo quiere decir como, no, lo bueno es lo que nosotros decimos que es bueno y punto. Y esa es la generación en donde hemos estado viviendo. Pero realmente hay algo que a mí me llena de alegría, gozo, esperanza y me pone extremadamente feliz y es la respuesta del Señor ante esto. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Cómo se siente el Señor en este momento? ¿Cuál es la respuesta que Él está dando a las naciones? Y Vince nos va a hablar un poquito más de esto. Entonces, si quieres, puedes desmutearte y contarnos un poco más de qué es lo que está haciendo el Señor en un caso como este. Sí, gracias, Pau. Y Pedro, por lo que estás compartiendo, porque sí, es muy claro, como lo estás exponiendo, ver cómo Dios, cómo las naciones se están rebelando en contra de Dios. Y sí, en este momento, ahora nos trae la pregunta, ¿cuál es la respuesta de Dios? ¿Qué está haciendo Dios en medio de esta revuelta, de esta revolución? Y lo podemos ver en los siguientes versículos. Entonces, en el Salmo 2, versículo 4 leemos, el que está en el trono de los cielos se ríe y el Señor se burla de ellos. Ahora es increíble, ¿verdad? Porque acabamos de leer y hemos durado todo este rato hablando de, ¿verdad? Lo pesado que es el mundo, lo difícil, ¿verdad? Estamos hablando de la cultura como una entidad que es tan fuerte, que tiene tanta influencia, que tiene tanto poder en el mundo, pero estamos viendo que, en fin, el mundo, la cultura, las naciones no intimidan a Dios. O sea, todo esto que el mundo está haciendo no hace que Dios diga, uy, no, qué terror, mira, el mundo se está enojando conmigo, ¿qué voy a hacer? Oh, no, voy a salir corriendo, no sé, ¿verdad? Sino que Dios ahí mismo se empieza a reír de ellos y se burla de ellos diciéndoles, o sea, ustedes piensan que me van a poder ganar o destruir o no van a poder desentronarme. Es lo que Dios les está diciendo a ellos. Y me recuerda este pasaje en Isaías capítulo 40, versículo 15, que dice, ante los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde o como una brizna de polvo en una balanza. Es increíble, ¿verdad? Como, de nuevo, el mundo para nosotros es, wow, hay 8 billones de personas, hay demasiadas cosas que están pasando al mismo tiempo, pero Dios está diciendo, es que ustedes no me entienden a mí. Todo el universo es como una gota en un balde. O sea, Dios puede poner el dedo ¡pum! Y los aplasta y hasta ahí llegamos todo el mundo, ¿verdad? Pero Dios está diciendo, yo no estoy intimidado por esta revuelta. Sí, el mundo quiere imponer sus propias reglas, el mundo quiere imponer su propia agenda, sus propias, su propia moralidad, todo lo que ellos desean hacer, no me intimida. ¿Y por qué?
ahí es donde debe entrarnos esta pregunta, ¿por qué no le intimida a Dios? Y uno es porque sí, porque es increíblemente grande y es increíblemente poderoso y tiene toda autoridad y potestad, pero también porque Dios nos dice en el versículo 16, yo he establecido, en el versículo 6, perdón, he establecido a mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. Él les está diciendo, a ustedes no importa lo que hagan, no importa cómo se rebelen en contra de mí, mi rey ya está en su santo monte, mi rey ya está escogido, o sea, las votaciones ya ocurrieron, ya llegó el rey, está escogido y es Jesús, es lo que está diciendo Dios en este momento. Entonces, primero se ríe de ellos, segundo, se burla de ellos y después tercero, los reprende. Dice el versículo 5, los reprende o los asusta o los aterra y los está amenazando, en realidad, lo que está pasando aquí. Dios les está diciendo, este es mi rey. Y ustedes piensan que pueden hacer lo que les da la regalada gana, pero no, aquí hay un rey. Y cuando Dios está diciendo que yo he puesto mi rey sobre mi santo monte, lo que está diciendo es, ustedes deben de escucharlo, ustedes deben obedecer a este rey, ¿verdad? Porque como estaba hablando Pedro, las naciones quieren escoger a su propio rey, escoger a su propio liderazgo. Ya no queremos eso, la Biblia es anticuada, es, ¿verdad? Hay que ser más libres, hay que ver una libertad nueva, hay algo nuevo. Ese libro es muy viejo, lleva 2000 y pico de años ahí sentado. No, hay que innovar, hay que hacer algo diferente. Pero Dios aquí está diciendo, no, mi rey y mi palabra y lo que este rey dice es lo que yo como autorizo, es lo que yo bendigo. Y entonces podemos recordarnos de cómo Jesús es este rey que Dios ha puesto. Jesús es el rey que ha recibido toda autoridad, que ha recibido todo, ¿verdad? Todo poder sobre la tierra y que en el libro Apocalipsis dice que toda lengua, toda tribu, toda nación se inclinará ante él y él recibirá todos los pueblos. Y nos acordamos en Juan capítulo 14, versículo 6, donde Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, en fin y al cabo, Jesús está diciendo, síganme. No traten de buscar otras leyes, otra moralidad, otra forma de llamar amor. No. Búsquenme a mí porque yo soy el que te puedo dar esta vida eterna. Y Dios Padre sabe, ustedes están buscando otro rey, están buscando otra cosa y yo los estoy diciendo, sirvan a mi hijo. Los está intimidando y diciendo, mi hijo es el único rey y yo no voy a cambiar de opinión. Mi rey ha sido escogido. Entonces, eso es lo que ahora nos lleva a la última parte del Salmo 2 que nos va a compartir Pau acerca de esa última sección. Sí, de verdad, creo que a mí no sé ustedes, pero me da demasiado gozo, como creo que quita demasiado un peso encima, como el pensar si las naciones están haciendo toda esta revuelta, si las naciones están volviendo locas y tratando de tomar sus decisiones propias, pero hay como una verdad establecida aquí y es, a Jesús no le importa, o sea, literalmente es como Jesús está riendo de ellos y les está diciendo, o sea, yo sé que ustedes están haciendo mucho y, ¿verdad? Fijo, nos está viendo desde el cielo, es como, ay, pero posiblemente lo que está pasando es más bien a Jesús como Jesús recordándonos, y yo creo que eso es una palabra también de vida para la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros no tenemos que estar intimidados por lo que la sociedad está haciendo o el mundo está haciendo, tomando en consideración que si nuestra cabeza se está riendo, ¿cuál es nuestra respuesta también? Reírnos. Y yo sé que puede ser muy complicado porque estamos en el mundo y no podemos ver cómo las cosas pueden cambiar, pero ese es el mensaje de esperanza que queremos darles. Sí, el Señor está sentado en el trono y su trono es inamovible. Ningún rey, ninguna ley, ninguna cosa potestad, ningún rey humano va a poder mover al Señor de donde está. Y esa es nuestra ventaja, esta es nuestra gracia como hijos de Dios. Pedro, cuéntanos porque escucho que quieres decir algo. Solamente quería recalcar algo como que de lo que estaba diciendo Vincent, que creo que nos genera mucha confianza el que
lo que acaba de decir de la proclama que dice estos versículos. Yo he puesto a mi rey, o sea, yo he puesto a mi rey. Creo que muchas veces nos topamos por lo que vemos en nuestra sociedad, la maldad que va aumentando, y creo que esta es una de las cosas que nos debe de asentar y hacernos sentir confiados, porque muchas veces perdemos como que esa confianza y nos atemorizamos y preguntamos y hasta le decimos a Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Pero a veces nos desenfocamos y quitamos la mirada de ese rey que nosotros le estamos recordando aquí en este salmo, que Dios está diciendo, hey, yo puse a mi rey, él va a sentarse en su trono, no va a pasar la maldad por alto, sino que va a venir un rey que va a poner en alto toda esta maldad y él va a gobernar, él es el que va a traer la justicia, el gobierno que va a ser particular, y es lo que va a recalcar. Súper bueno, sí, o sea, y es muy fuerte porque entonces el Señor nos hace este llamado siguiente que podemos ver en estos siguientes versículos, y si nosotros lo vemos con un corazón, ¿verdad? Tal vez un poco movido o tal vez no entendemos muy bien porque es un llamado muy fuerte. Dice cosas tan específicas como sírvanle al Señor con temor y temblor. Y bésenle los pies, vean que no puede, después él se enoja y puede ser que ustedes sean destruidos en el camino, pero hay que tomar en cuenta que literalmente el Señor, sus misericordias son nuevas cada mañana y es como sabemos toda la perversidad, sabemos todo el pecado que puede traer y la maldad que viene a través de un montón de cosas que hoy tenemos en la mesa como una conversación, pero el Señor es más bien está llamando al arrepentimiento y en vez de ver, ¿verdad? Como cambiamos un momento el lente y vemos realmente el lente del Señor lo que está haciendo, es diciendo, sí, yo me estoy riendo de ustedes, pero les estoy dando la oportunidad de arrepentirse. Y entonces les dice, sean prudentes, eh, déjense enseñar. Y dice, sírvanle con temblor, bríndale alabanza. Hay una versión que dice como, no, regocíjense con temblor, que es como, ¿qué significa esto? Bueno, tengan temor a Jehová con alegría. Y es como, ¿qué rey? O sea, ¿qué Dios? ¿Qué otro Dios en el universo dicen? Estoy muy enojado con ustedes, pero en realidad arrepiéntanse y háganlo con muchísima alegría, porque en realidad les va a ir muy bien, ¿verdad? Yo creo que esto es como la forma, un poco, tal vez si lo vemos una forma muy jocosa, pero en realidad lo que él está tratando de decir es esto, como realmente háganlo con alegría y otra vez podemos recordar el corazón del Señor en medio de esto, que Él es un Dios bueno, es un Dios compasivo, es un Dios que es tardo para la ira. Obviamente, ¿verdad? Servir por lo que estamos haciendo como las naciones, pero Él nos está dando una indicación y nos está dando una indicación también hoy como generación que se quiere levantar como generación contra la cultura y es, déjense enseñar. Vengan otra vez a mí. Y la única forma en la que nosotros podemos hacer esto es recordando, bueno, el Señor dice que Él es el verbo, que Él es la palabra. Y una de las formas más importantes en que nosotros podemos volver a inclinar nuestro corazón es a través de la palabra. Y eso es justamente lo que queremos hacer con Contracultura en este tiempo. Queremos a tocar estos temas que han estado puestos sobre la mesa, que han sido un poco difíciles, que no ha sido bueno totalmente encontrar respuestas en la palabra de Dios, pero el Señor hoy está levantando una generación que sabe contestar, no solamente con datos específicos, que sabemos que es súper importante, pero que sabe también entender los tiempos. Es como una generación como la de Isaacar, que sabía bien reconocer los tiempos. Y nosotros somos esa generación. Y eso es lo que queremos hacer con Contracultura, darte las herramientas para que vos puedas ser esa generación de cambio, esa generación que se sienta a los pies de Jesús, que lee la palabra, que entiende que Él es el verbo, que Él es el verbo hecho carne. Y justamente esto es una de las cosas que nosotros queremos empezar a hacer con los siguientes programas. Y de verdad quisiéramos invitarte a los siguientes programas. Quisiera, para finalizar, no sé si chicos tienen algo que quisieran compartir rápidamente y cerramos y les doy un pequeño comercial apenas antes de terminar. Vince, dale. Sí, creo que como estás diciendo, nosotros somos esa, como el otro lado de la moneda de esta generación del Salmo 2 al principio que está diciendo, no, no, quíteme este yugo, quíteme esta cosa, como los mandatos de Dios son un peso para mí, sino que en ese momento, cuando haya una generación que está quitándose el yugo,
nosotros vamos a estar en medio de esa misma generación, ¿verdad? Anunciándole a las naciones, no se quiten el yugo, como ese yugo es ligero. Y me tocó mucho lo que dijo Pedro al principio, o sea, la palabra de Dios es nuestra protección, es el lugar donde nos escondemos, nuestra libertad se encuentra en esa palabra. Entonces sí, como está diciendo Pau, la meta de estos meses es encontrar la libertad que hay en obedecer al Señor y en amarlo, ¿verdad? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, que es temor de yo te voy a servir, yo me humillo ante ti, tú eres el rey, yo no soy el rey, yo soy un simple humano que tú creaste, yo soy tu hijo, sí, pero tú sigues siendo rey y yo te voy a servir y yo voy a morir a mí mismo, ¿verdad? Eso es parte del temor de Dios, morir a mí mismo y darte a ti todo lo que soy porque yo quiero seguirte y quiero honrarte con toda mi vida. Y vamos a ver cómo el Señor siempre va a bendecir a aquellos que se someten a su palabra, porque el Señor sabe que es sabiduría someterse a Él y Él es la persona más amable, más llena de gozo, más llena de autoridad también, pero Él es el que nos va a dirigir hasta el final a través de su palabra. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Qué lindo. Sí, está demasiado bonito. Pedro, no sé si vos quieres decir algo más. Ya por último, igual para recalcar una cosa, cuando vemos todo este contexto de lo que hablamos ahorita en estos minutos del Salmo 2, obviamente no nos topamos con cosas, por así decirlo, bonitas, agradables en la sociedad, o en este mismo Salmo, no vemos muchas cosas bonitas en cuestión de la gente, pero vemos lo agradable y lo bueno que es Dios, obviamente poniendo su rey, sabiendo que Él tiene un plan que está confiado, como lo veíamos ahorita. Y lo que más me sorprende es que aún a pesar de ver todo este contexto, al final Él como que nos dice, todavía hay oportunidad, pueden arrepentirse, yo tengo misericordia de ustedes. Y esto no es para los que creemos ahorita en Dios, sino es para inclusive gente que está, no sé, en líderes políticos, en gente que está en la política, en puestos altos, y que aún a Dios les está exhortando, les está clamando y les está diciendo, aún pueden arrepentirse, vuélvanse a mí, honren, besen al Hijo. ¿Para qué? Porque después Él dice, para que no los consuma yo en mi ira, para que no me encuentren de esa manera, sino que o sea, yo puedo ver esos brazos de amor extendidos para la gente que aún inclusive tal vez ahorita está haciendo cosas perversas, pero que Él dice, tienen un tiempo de arrepentirse. Y es algo que a mí me encanta de Dios. Y eso sería todo por mi parte como último comentario. Sí, creo que es muy bueno resaltar eso como ellos dos estaban diciendo ahorita. Recordemos el corazón real de Dios. Él es la persona más buena, más hermosa, más llena de compasión que nosotros podamos ni siquiera imaginarnos. Y sí, queremos darte las herramientas, queremos ir con vos hacia donde el Señor nos ha llamado como generación y queremos no solamente hacer nosotros, queremos que caminemos todos juntos. Y entonces, si no estás todavía en el grupo de Facebook de Comunidad Contracultura, te invitamos a que puedas unirte. Vamos a estar publicando cosas durante las semanas para que puedas conocer el equipo. Nosotros somos tres caritas, pero somos tres caritas de 8 personas que han estado planificando y que han estado haciendo esto para que vos hoy puedas tener este programa en vivo. Grabado. Entonces, para eso queremos invitarte a que seas parte de la comunidad. También tenemos una página en Instagram que se llama Somos Contracultura para que la puedas seguir. Vamos a estar publicando en la comunidad, pero en la comunidad queremos que vos nos comentes qué pensaste sobre este programa, que nos cuentes tus pensamientos, qué piensas, qué preguntas tienes y ahí nos encantaría poder comunicarnos con vos y poder interactuar. Entonces, sí, de eso sería todo. Muchísimas gracias por haber visto el programa hasta acá. Que el Señor los bendiga, los guarde y estoy segura que ustedes también son parte de una generación que van a decir que somos contracultura. Entonces, muchísimas bendiciones. Hasta luego.